Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Ok, bueno, entonces hoy día vamos a continuar con el libro de Hebreos y vamos a continuar hablando desde donde empezamos. Pero antes de comenzar vamos a orar. ¿Les parece? Ok. Señor, muchas gracias por ese tiempo y muchas gracias que podemos estar aquí juntos. Muchas gracias que nos has dado tu palabra y podemos estudiarla, podemos meditar en ella. Y Señor, este es nuestro deseo. Nuestro deseo es como ponerla adentro, tener tu palabra dentro de nosotros y poder ser afectados y transformados por tu palabra. Así que por favor te pido que tú puedes abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender qué es lo que dijiste aquí en estos textos. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ayer terminamos hablando acerca de, estábamos observando el texto donde el autor estaba comparando los ángeles y Jesús, ¿cierto? Y entonces Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a los profetas primero, y existía antes de los profetas. Después Jesús es superior a los ángeles, que era algo muy importante para los judíos, porque los ángeles ellos de verdad eran fascinados con los ángeles. Y después, ayer empezamos a hablar acerca de Moisés y cómo Jesús es superior a Moisés. Moisés era el líder más respetado de Israel. Entonces ayer hablamos acerca de esto. Y ayer terminamos en Hebreos 4:14. O sea, esta es la siguiente sección en donde vamos a hablar acerca de la superioridad de Jesús encima del sacerdocio, del oficio del sacerdote. Entonces, esto es a donde vamos a empezar, en Hebreos 4:14, pero para poder contextualizarnos, yo tengo un video que vamos a ver juntos, y este video es del libro de Levítico. Es un resumen del libro de Levítico, porque esto nos va a ayudar a poder entender el libro de Hebreos. Así que podemos ver el video cuando estamos, y esto nos va a ayudar a que podamos entender bien de qué se trata esta sección siguiente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el video. El libro de Levítico. Sabemos que lo has estado evitando porque es un poco extraño, así que arreglemos esto. Recuerda que la historia de la Biblia empezó con los humanos en la presencia de Dios, pero ellos fueron expulsados por su rebelión. Sin embargo, Dios quiere relacionarse con nosotros, así que Él elige a una familia a la que usará para traer al mundo de nuevo a su presencia. La presencia de Dios viene a morar en una tienda justo en medio de Israel. Eso es genial. Pero se crea un problema. Por ser tan intensa, Moisés no puede entrar, y los otros sacerdotes que entran de manera inapropiada mueren. Pero espera, si la presencia de Dios es buena, ¿cómo es que de repente es peligrosa para la gente? Piénsalo de esta manera. La presencia de Dios es como el sol, es puro poder y bondad. Cuando algo mortal y corruptible se acerca a un poder tan puro, es destruido. La palabra santidad se usa en Levítico para describir la presencia pura y poderosa de Dios, que como el sol es tanto buena como peligrosa. El punto de Levítico es mostrar cómo los israelitas corruptos pueden vivir cerca de la bondad de Dios sin ser destruidos. En el libro hay 3 formas en las que esto va a funcionar. Van a parecerte extrañas, pero aguanta ahí con nosotros un momento. La primera son los rituales. La segunda es la idea del sacerdocio. La tercera es un conjunto de leyes de pureza. Este libro está dividido en 7 secciones. Cada solución es desarrollada en 2 secciones del libro. Los rituales están aquí, los sacerdotes están aquí y las leyes de pureza van aquí. La primera solución, los rituales, involucra muchos sacrificios de animales. Así que Levítico empieza con instrucciones detalladas sobre cómo hacer estos sacrificios. Algunas son formas de decirle gracias a Dios. Otras son simplemente formas de decirle lo siento. Aquí al final del libro hay más rituales. Estos son acerca de cómo guardar los días sagrados y los festivales.
Todos son celebraciones que vuelven a contar alguna parte de la historia de cómo Dios rescató a Israel y los separó de las demás naciones. La segunda solución al problema de santidad tiene que ver con los sacerdotes. Estar directamente en la presencia de Dios es realmente peligroso. Así que Él designa a los sacerdotes como representantes especiales que pueden entrar en su presencia a nombre de otros. En esta sección tenemos una historia de cómo los sacerdotes son ordenados al sacerdocio. Luego, esta otra sección explica este conjunto de altos estándares por los que los sacerdotes deben vivir, porque ellos trabajan muy cerca de la presencia de Dios. La tercera solución en el libro es acerca de las leyes de pureza. Esta es por mucho la cosa más difícil de comprender. Por ejemplo, en esta sección estamos realmente preocupados por saber si eres limpio o sucio. Otra forma de decir eso es ser puro o impuro. Aquí está lo que necesitamos saber para entender esto. Cuando estás en un estado puro, puedes estar cerca de la presencia de Dios. Cuando estás en un estado impuro, no puedes. Así que era realmente importante para los israelitas saber en qué estado se encontraban en todo momento. La primera cosa que tenemos es una lista de animales puros e impuros. Esta lista de animales está dividida según el lugar en donde viven. En la tierra, en el mar, en el aire. El texto no explica por qué ciertos animales son impuros o por qué tocarlos o comerlos te hace impuro. Sin embargo, lo que es claro es que evitando estas criaturas, separará a Israel de los demás pueblos. Les recordará que la propia santidad de Dios debe afectar cada parte de sus vidas, incluyendo lo que comen. Después de las leyes de comida, encontramos muchas reglas aleatorias sobre cosas como enfermedades de la piel, tocar cuerpos muertos, qué hacer con los fluidos corporales. Pero no son aleatorias. Todas estas son cosas que los israelitas asociaban con la vida y la muerte, que son cosas sagradas porque Dios es el autor de la vida. Está bien, pero el solo tener contacto con estas cosas te hace impuro. Así es, pero debemos tener en mente que no está mal ni es pecaminoso estar ritualmente impuro. Simplemente esperas unos días, tomas un baño, ofreces un sacrificio y estás puro de nuevo. Lo que es inapropiado es entrar a la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Hay más leyes de pureza aquí en esta sección. Estas se enfocan en la conducta moral de Israel. Estas son leyes sobre justicia social, relaciones saludables, tener integridad en el sexo. Vivir bajo esas leyes hará de Israel un pueblo moralmente puro que puede vivir cerca de la presencia de Dios. Esas son las tres soluciones. Probablemente notaste que rodean el centro de este libro. Es ahí donde encontramos un ritual realmente importante llamado el Día de la Expiación. Sí, Israel ya es una tribu grande. Es probable que haya mucho pecado sucediendo desapercibido y que nadie está enfrentando. Así que una vez al año los sacerdotes tomarían 2 cabras. Una de esas cabras es matada y su sangre es llevada hasta la presencia de Dios, donde simbólicamente cubre o expía el pecado de Israel. Eso es un poco extraño. El significado del sacrificio se explica en el siguiente capítulo, en donde Dios dice que la sangre de una criatura es su vida. La vida de la cabra es ofrecida como un sustituto. Está recibiendo el castigo de Dios por el pecado de Israel para que las personas no tengan que recibirlo. Eso nos deja con la segunda cabra. El sacerdote pone sus manos sobre ella y luego confiesa todos los pecados de Israel. Es como si él estuviera poniendo los pecados sobre la cabra. Entonces esa cabra es soltada para siempre en el desierto. Es llamado el chivo expiatorio. Sí, ya he escuchado esa frase antes. Es una imagen muy poderosa de cómo Dios en su gracia está retirando el pecado de Israel. Pero seamos honestos, los sacrificios en general parecen barbáricos. Tenemos que recordar que en el mundo antiguo los sacrificios eran la forma principal de obtener el favor de los dioses. Pero el problema era que esos mismos dioses eran impredecibles, son inconstantes. Nunca sabes si van a ignorarte o si van a volverse contra ti. En ese contexto cultural vemos que el Dios de Israel es completamente diferente. Él sí se enoja por la corrupción humana, pero nunca es arbitrario y Él ama a las personas. Él provee una manera clara para que Israel sepa con confianza que han sido perdonados y que a pesar de su corrupción están a salvo viviendo cerca de su presencia. Eso hace que el libro de Levítico sea revolucionario para su tiempo. Así que eso es Levítico. Pero Israel sigue en el monte Sinaí en medio del desierto. Ellos necesitan un lugar para vivir. Sí, la tierra que Dios le prometió a Abraham. El camino hacia esa tierra es de lo que se trata el siguiente libro de la Biblia, Números. Ok. Entonces, esto fue un breve resumen para que nosotros podamos tener presente en nuestra mente de qué se trata el libro de Levítico. Es un libro no
tan largo, pero tiene bastantes leyes y cuando uno está leyendo es posible que se pone muy difícil para entender, pero la verdad es que es necesario tener esto en nuestra mente para que nosotros podamos apreciar de qué se trata el texto en el libro de Hebreos. Como ustedes se acuerdan, tanto el autor como los destinatarios, ya hemos dicho que ellos son hebreos, que ellos hablan hebreo, o sea que ellos son judíos, pero en la casa hablan griego. Esto es, en su casa ellos hablan griego porque viven en Roma. Entonces, ellos sí tienen esta identidad de ser judíos, pero al mismo tiempo tienen muchas influencias que vinieron de otros lugares. Así que, bueno, vamos a seguir leyendo, pensando en esto, en qué significa el sumo sacerdote. El libro de Hebreos es el único libro que dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que es bastante interesante porque tenemos Moisés nos dijo en Deuteronomio 18:15 que un nuevo profeta iba a venir, entonces nosotros estamos esperando a este profeta, que Jesús es este profeta. También sabemos que Jesús es nuestro rey, especialmente el libro de Mateo nos muestra cómo Jesús es nuestro rey. Sabemos que Jesús es el Mesías y el libro de Isaías también recalca mucho acerca de cómo Jesús es el Mesías. Tenemos otros títulos en el Nuevo Testamento, le dicen rabí, o sea maestro, ¿cierto? Y Jesús sí era todas estas cosas, pero el libro de Hebreos es el único libro que dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué significa esto, sumo sacerdote? Para nosotros es un poco difícil pensar en un sacerdote, especialmente porque la verdad es que no tenemos un sacerdote, no estamos acostumbrados de pensar en un sacerdote. Pero tal vez en la Iglesia Católica ellos tienen sacerdotes, creo, entonces capaz que por ellos es un poco más fácil pensar en la importancia que un sacerdote tiene, pero nosotros sí podemos estudiar la Biblia y ver qué es lo que el libro de Levítico dice, y eso nos ayuda a que nosotros podemos tenerlo presente, qué es un sacerdote y especialmente un sumo sacerdote. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es alguien tan importante? Entonces, ya que Jesús es mejor, ya que el libro de Hebreos nos mostró que Jesús es mejor que Moisés, ahora vemos que Jesús es mejor que el sacerdocio arónico. Y ahora vamos a ver, vamos a continuar leyendo en Hebreos capítulo 4, empezando en versículo 14. Dice, por tanto, Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros ya hemos visto al final de capítulo 2, eso fue el principio, la primera vez que el autor mencionó que Jesús es el sumo sacerdote, y al final de capítulo 2 el autor decía que Jesús puede compadecerse a nosotros porque él también era hecho humano. Entonces Jesús era humano y por eso él puede compadecerse de nosotros. Aquí en capítulo 4 dice que él puede compadecerse de nosotros porque él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces aquí tenemos una otra comparación, otra vez, ya que Jesús es nuestro sumo sacerdote, es importante ver que nosotros podemos, él puede entender nuestras luchas porque él fue tentado en todo.
inmediatamente cuando empezó el ministerio de Jesús, una vez que Juan el Bautista declaró, esto es el Cordero que lleva el pecado del mundo, inmediatamente Jesús fue llevado en el desierto para ser tentado. Y de ahí en adelante toda su vida Jesús fue tentado en todo. Así que Él puede entender nuestras debilidades. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, Jesús no solamente hizo su obra aquí en la tierra, sino que después Él fue llevado a los cielos. Entonces, su obra traspasa lo que puede suceder aquí en la tierra. Y Él, después de ser tentado, Él se fue a los cielos. Ahora, un versículo muy amado, el versículo 16, nos dice que podemos acercarnos al trono de la gracia. Y cuando nosotros pensamos en este concepto de un trono, nosotros entendemos que, claro, un trono es algo muy especial. Aunque nosotros no tenemos reyes aquí, hemos visto películas, entendemos más o menos la idea que el trono es donde se sienta el rey y de ahí el rey gobierna. Manda leyes o puede juzgar a las personas. Un trono es algo bastante importante y entonces uno no se acerca así sin tener cuidado al trono de un rey. Pero aún más de esto, esto no es cualquier trono. Estamos hablando del trono del Dios viviente. Entonces vamos a seguir leyendo toda la noche en el libro de Hebreos, así que les pido que puedan tener un dedito ahí en el libro de Hebreos, pero vamos a leer en el Éxodo capítulo 25, vamos a ver, esto fue la primera vez, allá se explica de qué se trata el trono de Dios. ¿En qué consiste el trono de Dios? O sea, ¿por qué decimos qué es esta parte que es el trono de Dios? Entonces, nosotros podemos ver cómo en Éxodo 25, no Deuteronomio, en Éxodo 25, cuando recién habían construido el arca, en Éxodo 25, Éxodo 25, versículo 22. ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Puede leer Éxodo 25, 22? Ya. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Muchas gracias. Exactamente. El propiciatorio, el lugar entre los dos querubines, fue el lugar donde Dios dijo, yo voy a hablar contigo desde este lugar. O sea, el trono de Dios, nosotros muchas veces pensamos del trono de Dios, del arca como simplemente una caja. Yo tengo algo aquí, no sé si se puede ver en el video, pero yo tengo algo que es algo de papel, claro, pero esto representa el arca de Dios. Y adentro, eso yo creo que no se puede ver, adentro tenemos los tablas de la ley. Ya está todo aquí adentro. Pero dentro del arca del tabernáculo tenemos las tablas de la ley, un pedacito del maná y también la vara de Aarón que reverdeció. Entonces esto fue el arca que el pueblo de Israel llevaba con ellos mientras ellos estaban en el desierto y siempre tenían que llevarlo en sus hombros, ¿cierto? Entonces
así se veía el arca del tabernáculo, con los 2 querubines encima del arca, y esta tapa se llamaba el propiciatorio. Esa tapa es lo que se llamaba el propiciatorio. Y esta tapa, el propiciatorio, en el Antiguo Testamento es así, esto es el trono de Dios. O sea, Dios moraba entre los querubines, y este verbo que se traduce como morar también significa que era su trono. Entonces vamos a ver en 2 Samuel capítulo 6 una otra descripción de esto. 2 Samuel capítulo 6. Ok, 2 Samuel capítulo 6 versículo 2. 2 Samuel 6, 2. ¿Alguien quiere leerlo? Y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Exactamente. David llevó el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. O sea, la idea es que este verbo que se traduce como mora también significa ser entronado, como que esto sea el trono. No solamente morar en el sentido de vivir, sino que también que esto sea el trono. O sea, esto fue el trono de Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos acerca de David, que tenía un trono, Salomón tenía un trono, pero esto fue el trono de Dios, el propiciatorio. La tapa del arca era el trono de Dios. Y entonces por esto es que en el libro de Isaías, cuando él ve una visión, esto fue solamente, este arca representaba el trono de Dios. Pero en el libro de Isaías, él ve una visión. Voy a leer súper rapidito Isaías capítulo 6, solamente para que podamos ver cuán importante era esto para ellos. Pero en Isaías capítulo 6 dice en versículo 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, el templo es lo que después del tabernáculo, el templo sucedió al tabernáculo, ¿cierto? Entonces el templo tenía el arca después de que Salomón construyó el templo. Entonces vi yo al Señor sentado sobre un trono, o sea, sentado encima del arca del tabernáculo, o que ya era en el trono, y sus faldas llenaban el templo. O sea, él ve una visión, estos objetos que representan a Dios y a su trono, él ve una visión de cómo Dios de verdad estaba allá. Entonces, sigo leyendo en Isaías 6, y dice en versículo 2: por encima de él había serafines, que los serafines son seres celestiales, ¿ya? Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Era algo tan terrible, algo tan aterrador, que Isaías exclama en el siguiente versículo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Él ve al Dios viviente sentado encima de ese trono, y en el objeto aquí tenemos 2 querubines,
pero en la visión de Isaías, él ve los mismos serafines, los seres celestiales que estaban volando, y era una visión que le dejó con tanto miedo que dijo, ay de mí, que soy muerto. Entonces, de esto estamos hablando, o sea, no estamos hablando de cualquier trono, no estamos hablando de cualquier algo que los humanos hicieron o una metáfora, algo así, no. Cuando dice en Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Si yo no sabía nada, yo me acercaría con mucho cuidado. Nosotros vimos en el video, en el libro de Levítico, que solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo donde estaba el arca, y solamente una vez al año. Y no solamente que era una vez al año, pero él tenía que llevar una ofrenda, un sacrificio aceptable, y si no, él podía morir. El sumo sacerdote podía morir si él no trajo una ofrenda que era agradable al Señor. Entonces era algo muy espantoso, era algo que daba miedo. Pero el autor de Hebreos dice, acerquémonos como, no en nuestras rodillas, como así, como por favor, perdóname, yo, o sea, me estoy acercando, pero con tanto miedo. No, dice confiadamente al trono de la gracia. Y no sé si ustedes se acuerdan, ayer estábamos hablando de qué significa propiciación versus expiación. Y propiciación, esta palabra lleva en sí un recordatorio acerca de la ira de Dios, que Dios tiene que se tiene que aplacar el Señor por el pecado. Y por eso el sumo sacerdote tenía que llevar consigo sangre, porque el pecado es algo muy costoso. Entonces solamente se puede pagar para el pecado con la sangre que representa la vida. Pero aquí no dice el propiciatorio, o sea, este recordatorio de la ira de Dios, sino que dice el trono de la gracia, el trono de la gracia, para alcanzar misericordia. En otros idiomas, en inglés específicamente, cuando habla del propiciatorio, la palabra que está usada en inglés, en inglés se dice la silla de misericordia. Esto es otra manera de dar la descripción de qué se trataba esta etapa. En inglés se dice la silla de misericordia, y aquí dice para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús, siendo tanto superior que los ángeles, siendo tanto superior que Moisés, y ahora Jesús siendo nuestro sumo sacerdote, Él es la única razón por qué nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios, al trono mismo, que nadie puede entrar, nadie puede acercarse sin morir. No estoy hablando de mirar, nosotros sabemos que nadie puede ver al Señor sin morir, pero nadie se puede acercar sin morir. Y ahora el autor dice, acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar gracia. Wow. Y entonces, capaz que el autor de este libro, él va a desarrollar, de hecho, cuáles son las características de un sumo sacerdote y cómo Jesús de verdad es un sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote era alguien que enseñaba a la gente. Nosotros podemos ver en Esdras y Nehemías, estos dos libros, como Esdras, el sacerdote, fue el que vino para enseñar, y también los levitas enseñaron la ley al pueblo. Entonces el sumo sacerdote, él tiene que ser alguien que enseña. Y Jesús hizo esto. Jesús enseñó con parábolas, Jesús enseñó con su vida, con su propia vida. Tiene que ser alguien que ofrece... en el día de expiación, el sumo sacerdote tiene que ser la persona que ofrece este sacrificio que
que cubre los pecados de todo el pueblo. Entonces Jesús hizo esto al morir en la cruz. Él ofreció su propio cuerpo, Él se ofreció a Él mismo para poder cubrir nuestros pecados. El sumo sacerdote era alguien que guía a las personas, alguien que podía dar